Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas incompatible mediante el método de Gauss. Así que vamos a ello. Vamos a resolver este sistema que, como veis, tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Un sistema 3×3, que ya veréis al final que es un sistema incompatible, es decir, un sistema en el cual no existen soluciones reales posibles, ¿vale? Si necesitáis repasar vídeos anteriores en los que he hablado sobre este tipo de sistemas, os lo dejaré en la caja de información, los enlaces para esos vídeos. Pues bien, ya sabéis que nuestro objetivo, siempre que tengamos este tipo de sistemas y queramos hacerlo mediante el método de Gauss, es conseguir que el sistema sea un sistema escalonado, ¿vale? Y para ello tenemos que conseguir que en una ecuación haya una sola incógnita, en la siguiente queden 2 incógnitas y en la siguiente queden 3, para así poder resolverlo finalmente haciendo sustituciones sucesivas. Pues bien, nuestro objetivo, como ya os he dicho, va a ser intentar convertir este sistema en un sistema escalonado. Para ello, a mí me gusta nombrar cada ecuación, función 1, función 2 y función 3, para cuando haga las operaciones aquí, luego no me haga un lío. Pues bien, ahora, mediante reducciones, que así es como se realiza el método Gauss, ir haciendo reducciones para conseguir eliminar aquella incógnita que queramos eliminar. Yo me voy a centrar en eliminar esta x, ¿vale? Para eliminar esta x, ¿qué operación puedo hacer con las otras incógnitas? Pues por ejemplo, puedo hacer la función 1 menos la función 3, porque al hacer x menos la x me va a quedar 0x, voy a conseguir anular esa incógnita. Así que lo que voy a hacer es función 1 menos función 3. Vamos a realizarla. Escribo la función 1 menos la función 3. Cuidado con este menos, ¿vale? X menos x, se me va la x. Menos 3y menos menos 8 es menos 3 más 8. Menos 3 más 8 es 5y. Menos 2 menos menos 21 es menos 2 más 21, que es menos 19z. Menos 7 menos 11 es menos 4. Vale. Pues este es el resultado y esta va a ser ahora el lugar que ocupe, en vez de escribir esta ecuación, va a ser esta nuestra ecuación. Vamos a escribir de nuevo el sistema. Las otras dos ecuaciones se quedan igual, solo cambiamos la ecuación en la que estemos quitando la incógnita. Aquí, como hemos cambiado la incógnita, hemos realizado estas operaciones. Ahora escribimos 5y menos 19z igual a menos 4. Vamos a ver ahora qué operación realizar. Ahora esta tiene 2 incógnitas y estas dos tienen 3. De una de ellas vamos a intentar quitar una. Mi objetivo va a ser quitar el 2x. ¿Qué puedo hacer para quitar el 2x? Pues a esta ecuación multiplicarla por 2 y restarlas, ¿verdad? Pues eso voy a hacer. Voy a hacer 2 por f1 menos la segunda ecuación. Si hago 2 por f1 me va a quedar 2 por x, que es 2x, menos 2x, se me va a ir la x, pues lo voy a conseguir. Voy a escribir 2f1. 2f1 es 2 por x, 2x. 2 por menos 3, menos 6y. 2 por menos 2, menos 4z. 2 por 7, 14. Menos la función 2 tal cual. 2x menos y más 15z igual a 3. Realizo la operación. 2x menos 2x se me va. Menos 6 menos menos 1 es menos 6 más 1, menos 5. Menos 4 menos 15 menos 19.
14 menos 3 me queda 11. Pues ahora en este lugar vamos a poner esta ecuación. Voy a poner el término i debajo de la i y así me queda ordenado. Y esta ecuación. ¿Vale? Pues bien, ahora ya tengo aquí 3 incógnitas, aquí 2 y aquí 2. Pues operando estas dos, a ver si consigo en algún sitio, perdonad, aquí menos 2 menos 21 es más 19, ¿vale? Que he visto que había un error. Si os habíais dado cuenta, genial. Ahora aquí, menos 5i y 5i. ¿Qué puedo hacer? Porque me voy a quitar esta i para hacerlo escalonado. ¿Qué puedo hacer para quitarme esta i? Pues simplemente operar la función 2 con la función 3. Pues lo voy a hacer. Función 2 más función 3. Función 2 menos 5i más 19z igual a 11. Más función 3, 5i menos 19z menos 4. Vamos a operarlas. 5i más 5i se me va, 19 menos 19 se me va y aquí tengo 7. Es decir, tengo aquí todo 0 igual a 7, no tengo incógnitas. Por lo tanto, ¿qué me ha sucedido? Aquí me ha quedado 0 igual a 7. Podemos poner 0z, ¿vale? En la última, ¿es posible alguna vez que 0z sea igual a 7? No es posible esto. Entonces, siempre que os pase que os quede 0, la incógnita que sea, igual a un número, no es posible, ¿vale? Nos va a quedar un sistema de 3 incógnitas porque hay x, hay y y hay z y hay 2 ecuaciones. Por lo tanto, no se puede resolver. No existe solución real posible. ¿Vale? ¿Vale? Siempre que os pase esto en los sistemas, que cuando lleguéis al final, cuando ya os vaya a quedar una incógnita y os queda 0, la incógnita que sea igual a un número, se va a dar esta situación. Este tipo de sistemas que no tienen solución, porque hay más incógnitas que ecuaciones, son lo que llamamos sistemas incompatibles. Los SI. No existe solución, ¿vale? Pues este es el modo de resolver este sistema por el método de Gauss. Haciendo reducciones, ¿vale? Conseguimos un sistema escalonado y depende del sistema nos va a suceder una cosa u otra. En este caso se nos ha eliminado la última ecuación, por lo tanto nos ha dado un sistema incompatible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.